4 años. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen, iniciando la semana, una semana en la que, tal cual sucedió la semana anterior, se va a hablar mucho del tema de la movilidad jubilatoria a partir de un hecho como el de hoy, en el cual se anunció finalmente el decreto. El decreto lleva el número 740 y pico, algo así, lo tengo por algún lado, ya lo encontraré. Pero lo importante es lo que dice ese decreto, justamente, que establece un aumento del 12,5% para el mes de abril, pero patea el tema de la movilidad jubilatoria a partir del mes de julio. Bueno, de ese tema vamos a hablar durante esta jornada. También vamos a hablar de lo que sucedió ayer en la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. De toda el agua que corrió bajo el puente, pero sobre todo lo que se dijo, todas las polémicas que se abrieron a partir de eso. Bueno, de todos esos temas vamos a hablar con mis compañeros, a quienes les voy a dar ahora la bienvenida, comenzando por Lourdes, a quien inicialmente felicitamos por su cumpleaños. Muchas gracias, José. Bueno, por supuesto, saludarte a vos, a Seba y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados TV. Bueno, mucho para el día de hoy, pensando en una semana que va a ser más breve, ¿no? Donde quizás la actividad va a estar reducida, si lo querés llamar, pero más que nada reuniones internas y a preparar más que nada la segunda semana, pensando por ahí en alguna sesión especial también y en seguir trabajando todo lo que es las comisiones, ¿no? El trabajo interno de cada una de las comisiones que, recordemos, hubo constitutivas, 14 o 16, 14. 15 en total. 15, la 15. mitad, justo, Exacto, 15 más precisamente. Bueno, con trabajo fuerte, por ejemplo, por la de seguridad social, en este caso, previsión y seguridad social, que bueno, está encabezada por la diputada Brouwer de Koning, que bueno, tiene mucho trabajo por delante por justamente esto que vos estabas aclarando y contando sobre el decreto que dijeron por parte del gobierno que iban a enviar, y de esa manera también acelerar todo el trámite para que finalmente pueda comenzar a circular, ¿no? Y a partir del trabajo en comisión previamente, como debe ser, cumpliendo todos los pasos del trabajo parlamentario. Pero hay mucho esta semana, así que tenemos algunas plaquitas, también hay proyectos que se han ido presentando y como siempre mostrándoles a ustedes toda la labor de los legisladores y también dándole la bienvenida a un nuevo año de vida. Muy bien, sí, bueno. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Vamos a dedicarte todo el programa a este nuevo aniversario, que son muy pocos años igualmente. No vamos a decirlo al aire igualmente. No tengo problema. Bueno, igualmente lo podés Son decir. 27 años, no pasa nada, pero sí. viste, cuando ya tenés 27 decís, ya estoy más cerca de los 30 y estás como más cerca de la adultez. Viste, uno dice, bueno, 27 no son nada, pero son.
Y hay un camino recorrido. Pero ya así sos que... adulta, va Lourdes. creciendo. Y sí, ya no podemos hacernos las adolescentes. ¿Viste cuando tenés 23, que te decía 23, 24? Y no, bueno, es una adolescencia media demorada. Como que todavía hay cosas que no las querés dejar. 27. Bueno, ahora ya a los 27 ya estás grandecita, ¿viste? Como hay cosas que no. Es muy Así poquito, que muy bueno. poquito. Sebastián, Hay que ¿cómo trabajar. estás? Bien, bien. Bueno, felicitaciones, Lourdes, por esta Gracias. nueva vuelta al sol, ¿no? Como Sí, se sí. dice en la jerga. Nuevo Ahí hippie. está. otoño, ¿viste? Como Sí. dice. Sí, bueno, muchas cosas. Bueno, estuviste tocando ahí un repaso. Venimos de esta jornada histórica por un nuevo aniversario del golpe militar que concitó una movilización importantísima en el centro porteño y en otros puntos del país para conmemorar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar y el proceso de terrorismo de Estado que se cobró la vida de, muchos dicen, 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Y también esto pone de relieve el valor que tiene la democracia, ¿no? Que tanto costó conseguir, pero otras cuestiones, ¿no? También hay que hablar de la ley de bases, este segundo intento del gobierno por aprobar una ley que ahora sí parece tener luz verde para avanzar después de los sobresaltos que sufrió el primer intento, cuando se logró esa aprobación en general, pero no estaban dado el marco de acuerdos para que se conservara el espíritu y el corazón de ese proyecto en la votación en particular. Recordemos que el gobierno decidió retirar el proyecto cuando consideró que se había descuartizado la letra del proyecto y, bueno, los pilares fundamentales de esa ley de bases, que es un poco la piedra angular de su proyecto económico junto con el decreto de necesidad de urgencia. Y menciono esto último, el decreto, porque también es un tema que desvela a la Casa Rosada. Ya tuvimos un rechazo en el Senado y ahora la pelota está en la Cámara de Diputados, donde no necesariamente se va a repetir el escenario de la Cámara Alta, la correlación de fuerzas es distinta, pero haciendo un poroteo fino, la verdad que hay una paridad bastante importante entre aquellos que están a favor de la validez del decreto y aquellos que le están impugnando. Por eso nadie se anima a dar un pronóstico certero sobre lo que puede pasar. Seguramente va a llegar en algún momento un pedido de sesión especial por parte de la oposición y el oficialismo va a tratar de ganar tiempo, ¿no? De llegar al 25 de mayo, que es la fecha convocada para este pacto de mayo. 3 meses exactamente faltan. Hacia un nuevo pacto fiscal, 2. sin que la Cámara de Diputados ponga en consideración del recinto este tema que podría significar un golpe muy duro para el gobierno en caso de que la oposición consiga los votos. Bueno, supongo que la idea del gobierno y del oficialismo es tratar de que esto no llegue al recinto y concentrar toda la energía en lo que es la ley de bases, donde el panorama es claramente más alentador. Así que bueno, esos son algunos de los temitas que estamos viendo. La otra cuestión tiene que ver, la tocaste vos, la cuestión de la reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria, que el gobierno se apuró en disponerla a través de un DNU porque la oposición le estaba intentando marcar la cancha a través de la Comisión de Previsión. Con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justamente para analizar, entre otras cosas, bueno, esas leyes, ese paquete de 5 leyes que fue anunciado justamente por la ministra en compañía del ministro de Defensa, Luis Petri, la semana pasada. Bueno, esas cuestiones de las que se dio un pantallazo de los temas que van a tratar, bueno, recién van a llegar en los próximos días, los tiene que mandar el Poder Ejecutivo, y bueno, y siempre como corresponde se los pone al tanto de esas iniciativas, primero a quienes tienen que encargarse de defender las iniciativas, después ante la oposición en general y sobre todo ante la opinión pública, justamente para saber de qué es lo que se va a tratar este tema. Pero bueno, vamos a escuchar un poco a los protagonistas de la actividad legislativa y vamos a escuchar lo que decía el diputado Carlos Zapata en segunda edición. Yo pienso que va a ser un año muy enfocado en la cuestión económica. Claro. Y en el reordenamiento de las cuestiones que pide el presidente, que tienen una parte en la ley base, que el DNU, el tema del DNU ahora de las jubilaciones,
va a haber iniciativas en materia de seguridad por el tema de tener herramientas claras para combatir la narcocriminalidad y el crimen organizado. Creo que en materia productiva si no está en la ley base, vamos a avanzar quizás con el tema de la ley de semillas, que es algo importante, ya sea la adhesión a la LUPOC 91 o un proyecto que había presentado el diputado Torello. Es importante también trabajar en alguna forma de restar asimetrías o liberar de todas las trabas que tiene el Estado puestas y que impiden un desarrollo en las economías regionales. Tenemos bastante y favorecer, digamos, el desarrollo, porque las economías regionales primero generan riqueza, generan divisas de exportación, tienen valor agregado, mantienen el arraigo en la zona y contribuyen a un desarrollo equilibrado de la República, de todo el territorio nacional. Sí. Y no surge de la burocracia, de la concentración en la gran ciudad, la gran generación de riqueza. La fuente está en las economías regionales y en su desarrollo, en su composición. Cuando uno analiza el perfil de los productores, la mayoría son pymes, que evidentemente seguirán ahí. Nosotros tenemos muchas diferencias competitivas que han significado en algunos casos cierre de campos pequeños, por ejemplo. Tenemos alguna cuestión que debido al régimen de lluvias que hay, acá se hace cultivo de grano de secano, o sea que cuando llueve se implanta. Sí. Los rindes son bastante diferentes a la zona núcleo, entonces la incidencia de retención de exportación acá se magnifica porque tenemos como un impuesto para la distancia que así de perfecto decirle a algunos, pero en realidad es el flete. Y bueno, trabajar en eso para buscar equilibrio. La intención es favorecer la producción, que sea grande, la torta de la cual recauda el Estado, de la cual vive la población, y que también de ahí, de la torta que generan las regionales, vienen muchas divisas que contribuyen a la atención de los compromisos externos de la República y la provisión de insumos para la industria. Ahí lo escuchamos al diputado Carlos Zapata hablando del tema de la producción, justamente, y bueno, cuando él decía que este va a ser un año muy enfocado en la cuestión económica, bueno, la producción es fundamental y bueno, hacía un repaso de una actividad que él conoce muy bien. Bueno, y ahora adentrándonos en los temas que mencionábamos al principio del programa, Sebastián nos va a mostrar unas placas. Sí, unas placas que tienen que ver, José, con el aniversario del golpe militar. El Día Nacional de la Memoria. Este es un día reconocido oficialmente por el Estado, pero no desde siempre. No desde siempre, si bien hay toda una tradición desde la recuperación de la democracia a manifestarse públicamente en el espacio público, valga la redundancia, para peticionar a las autoridades por todo lo que tiene que ver con el proceso de memoria, verdad y justicia. Recién en el año 2002, más precisamente en agosto del 2002, a través de la ley 25.633, el Congreso Nacional instauró este día, esta fecha emblemática como Día Nacional. Y después, unos años más tarde, recién en el 2006, se declaró feriado nacional inamovible. Después hubo un intento en el año 2017 del gobierno del entonces presidente Mauricio Macri de que sea un feriado que se pueda mover, pero una resistencia muy fuerte por parte del movimiento de derechos humanos y de la oposición, y se dejó sin efecto y se dio marcha atrás con aquella resolución. Pero me estoy adelantando varios pasos, vamos... Pero me acuerdo, sí. vale el detalle ese, fue un decreto, me acuerdo como si fuera hoy, que había mandado moviendo justamente lo que querían hacer, la intención era modificar el 24 de marzo, quitarle la inamovilidad y bueno, transformarlo en feriado móvil. Y habían establecido, bueno, lo habían hecho por decreto, un decreto que abarcaba otras cuestiones y terminaron volviendo sobre sus pasos, que es un poco las enseñanzas, creo, que adopta Javier Milei ahora de, ojo cuando retrocedes, justamente para no dar la sensación de que lo estás haciendo, que estás retrocediendo. Y justamente, bueno, terminó retrocediéndolo, me acuerdo, un sábado a las 20:30,
lo anunció, se anunció que el decreto volvía para atrás y modificaban esa cuestión que, bueno, había generado una fuerte rispidez con muchos sectores. Sí, ese mismo año, 2017, la Corte Suprema también volvió sobre sus pasos en lo que había sido el fallo del 2x1 de conmutación de la pena para los represores de la última dictadura cívico-militar, después de la inmensa movilización de organismos de derechos humanos y de gran parte de la ciudadanía que se volcó a las calles para repudiar aquel fallo que beneficiaba a quienes habían sido los verdugos, ¿no?, de decenas de miles de argentinos y argentinas. Pero me estoy yendo muy hacia adelante. Volvemos a este Día Nacional que recuerda a las víctimas de lo que se autodenominó el proceso de reorganización nacional, que fue ni más ni menos que la última dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla, que perpetró, bueno, aberrantes crímenes de lesa humanidad contra decenas de miles de argentinos y que es repudiada por todo el arco político, y a partir de eso se generó toda una lucha por el reconocimiento de aquellos crímenes de lesa humanidad, una lucha que es reconocida en el mundo entero y que tiene mucho prestigio, y por eso Argentina está a la vanguardia en este proceso vinculado al juicio y castigo, ¿no?, a los culpables de estos delitos de lesa humanidad y de violación del Estado de Derecho. Esto también está enmarcado, esta dictadura, en el Plan Cóndor, que había sido este plan promovido, impulsado por Henry Kissinger, que había sido el secretario de Estado de Nixon y después de la administración de Ford, para implantar estas dictaduras sangrientas en América Latina con objetivos no demasiado confesables, pero Argentina fue uno de los grandes laboratorios junto a Chile para instalar estas maquinarias de la muerte, ¿no? Que incluyeron en la Argentina 800 centros clandestinos de detención, nada menos. Y se produjeron todo tipo de crímenes oprobiosos, ¿no?, como violaciones sexuales, apropiación de menores, incluida la privación de la identidad de estos menores, y más torturas. allá de los mismos hechos en sí y los crímenes de lesa humanidad que vos estás mencionando, Seba, cambió mucho también la cotidianidad de la gente, ¿no? La rutina que había en esto de circular libremente, de estar, en reuniones, de hacer actividades en grupo. Es como que hubo bastantes cambios en la vida cotidiana y en las actividades de cada uno de los argentinos, pensando también en la educación, en aquellos que tenían que ir a la universidad, y así también como en aquellos que, por ejemplo, planificaban formar una familia. Digo, hubo muchas cosas que pasaron también en el medio. Sí, se infundió toda una cultura del terror y del miedo que tenía como objetivo disciplinar a la sociedad para que no pusiera en entredicho el statu quo de esos años, en años muy agitados de juventudes que se volcaban a la política, claro, en muchos casos a través de la violencia, cometiendo también excesos con víctimas, ¿no?, sobre objetivos militares y civiles. Fue un contexto muy complicado que terminó de la peor manera con el derrocamiento del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, y que abrió la puerta hacia el periodo más sombrío y más cruel y salvaje que recuerde la historia argentina, ¿no? Claro, y vale el detalle de, a propósito de lo que vos decías del reconocimiento que hay internacional hacia la Argentina, yo creo que, buena parte de ese reconocimiento, y fundamentalmente me parece que el hecho del reconocimiento que merece y el ejemplo al mundo que se dio por haber juzgado a esos militares, el paso que dio juicio a las juntas. El juicio a las juntas, justamente, que el año pasado fue el año pasado, ¿no? Sí, 1985 la película. Justamente, que trajo un poco más allá de las polémicas, pero revivió para mucha gente que no lo conocía. Una pincelada de historia también para las nuevas generaciones, ¿no? Seguramente. Entendiendo que muchos de los que fueron al cine, a mí me pasó que esa vez
fui al cine, a un cine muy histórico de acá, y fui con mi mamá, que en ese momento ella era muy joven, y después verlo juntas, en un Claro. cine también con mucha historia. Creo que fue en el Gaumont, si cine? no me equivoco. Me parece que en el Gaumont. ¿En Gaumont? Me parece que sí. En un cine con mucha historia, en un lugar, bueno, muy, muy particular. Esto de también poder hacer un viaje en el tiempo para nosotros que nacimos de los 90 para acá, o todos aquellos que fuimos por ahí un poco más jóvenes para toda esta historia. Bueno, poder tener memorias, ¿no? Que Claro, realmente pero totalmente. lo que este día también trae, que realmente sea un día de reflexión y de memoria, con las historias personales de cada uno, pero también entendiendo la importancia de el tener este pensamiento en lo colectivo, ¿no? Así es, sí, bueno, Sí. no te interrumpimos más. No, Seguimos está bien. así, También es así avanzas. importante saber desde cuándo es feriado nacional. Ujú. No desde hace tanto, si bien Claro. ya pasó una cierta cantidad de tiempo. Desde el 20 de marzo del año 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se estableció el 20 de marzo como feriado inamovible, ¿no? Claro, el 20 de marzo se estableció que el Sí. 24 fuera Que el inamovible. 24 de marzo, claro, exactamente, porque- que el 24 de marzo, fecha en la que se realiza una tradicional marcha, sobre todo acá en el centro porteño, en la Plaza de Mayo. Muchos grupos se concentran aquí, muy cerca en el Congreso, claro. y van marchando a lo largo de la Avenida de Mayo hasta la Plaza de Mayo, donde se hace un acto con los referentes de los principales movimientos de derechos humanos, y también van, por supuesto, todas las agrupaciones políticas del arco democrático, con tradición popular, como el radicalismo, el peronismo, también la izquierda. Y bueno, es una más allá de que se recuerda la tragedia de la historia reciente, también es una celebración de la democracia y el hecho de decir nunca más, ¿no?, a la violencia ejercida por el Estado. Y también, bueno, se abren otro tipo de lecturas como, bueno, la violencia ejercida por las organizaciones Claro. guerrilleras, ¿no? Que ese es otro tema que trajo a la luz el gobierno de la Libertad Avanza a través de un spot, un video donde ellos trataron de mostrar esa otra historia, ¿no? Ellos hablan del concepto de la memoria completa para que no solamente se ponga foco en la violencia del terrorismo de Estado, sino también, bueno, el contexto en el que actuaron las fuerzas represivas del Estado para sofocar organizaciones que estaban cometiendo, desde ese punto de vista, ilícitos, ¿no? Bueno, la cuestión es que estas marchas empezaron a realizarse a partir de la vuelta de la democracia. De hecho, Madres de Plaza de Mayo, bajo la conducción de Evo Bonafini, empezó a marchar en el año 1985, justamente el mismo año en que se produjo este hecho tan emblemático que fue el Claro. juicio a las cúpulas, a las juntas militares, ¿no? A las cúpulas militares, en base a lo que había sido la investigación de la CONADEP, ¿no?, que recopilaba todos estos hechos tan aberrantes de violaciones a los derechos humanos. De todos modos, desde las organizaciones de derechos humanos hubo bastante resistencia a esa lectura que se hacía en la CONADEP, donde se reactualizaba esta teoría de los dos demonios, se identificaba genéricamente a las organizaciones guerrilleras como terroristas, y eso desde las agrupaciones como Madres de Plaza de Mayo consideraban que no se estaba haciendo justicia con la lucha inclaudicable, digamos, de esa generación diezmada, ¿no?, que había dado su vida por una sociedad mejor, claro, recurriendo a métodos de la violencia que desde ciertos parámetros es injustificable, ¿no? Entonces, Dicho desde hubo una ahí como visión sesgada que lamentablemente tienen las organizaciones de derechos humanos. Bueno, sí, exactamente, desde luego. Bueno, en 1998, ya varios años después, bajo la administración de Carlos Menem, se derogaron esas leyes de punto final y obediencia a vida que habían sido dictadas por el gobierno de Raúl Alfonsín, que se había visto muy presionado por levantamientos, por azonadas militares, ¿no?, de sectores carapintadas que estaban poniendo en entredicho la continuidad del gobierno constitucional, ¿no?, del Estado de Derecho, y en ese marco se dio a esas presiones y
dictó estas leyes del perdón que fueron anuladas recién en el año 2003, en un acto que permitió reabrir cientos de juicios. De hecho, hubo hasta la actualidad, según el Ministerio de Justicia, se cuentan 1.207 condenados por delitos de lesa humanidad, con 342 juicios con sentencia confirmada, y hay todavía 14 juicios orales abiertos. Muy bien, es un pantallazo muy sentido y muy apropiado en un día como hoy, justamente el día después de lo que fue la conmemoración de este hecho, del que hablamos y vamos a seguir hablando porque, dejó mucha tela para cortar, como decíamos al principio del programa, pero vamos a seguir hablando después de una muy breve pausa. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes
tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen y al principio del programa citábamos un tema que seguramente va a dar mucho que hablar durante toda la semana, que tiene que ver con la cuestión de la movilidad jubilatoria. El gobierno anunció finalmente el decreto 274/24, justamente andaba por ahí, que establece una nueva fórmula jubilatoria y establece que el aumento correspondiente al mes de abril sea de 12,5%. Claro, la novedad fue que la fórmula entra en vigencia a partir del mes de julio. Hasta entonces va a haber reajustes, en todos casos, que anunciará el gobierno durante cada mes. Pero bueno, obviamente y presumiblemente generó la reacción de parte de la oposición porque, bueno, no iba a decir lo acordado, no, nada que ver, porque en realidad no se había acordado nada, pero sí no era lo que esperaban. Recordemos que originalmente... Haciendo todo el raconte de todos los proyectos que había anteriormente, claro. Claro, y justamente recordemos, la oposición lo que pedía en esa reunión, por ejemplo, que tuvo lugar y que no alcanzó quórum, y que pedía el bloque Hacemos Coalición Federal, ellos reclamaban que se estableciera un aumento del 20,6%. El empalme que fuera. Que es la recomposición por la pérdida de poder adquisitivo vinculada a la inflación registrada por INDEC del mes de enero, ¿no? Que había sido 20,6. Bueno, el oficialismo había insinuado que la recomposición o esa compensación podía ser del 10%. Eso claro. Era lo que filtraba el borrador. De hecho, estaba ahí. De la ley base. Finalmente, bueno, hubo ahí, cortaron al medio, mucho más cerca de la versión original del gobierno, y pusieron esta recomposición de los haberes mínimos en un 12,5% que se va a sumar al, si no me equivoco, 13,2%, que es la inflación correspondiente al mes de febrero, ¿no? Y esa va a ser la primera actualización que vamos a ver a partir del próximo mes. Ahora bien, el empalme recién se va a dar en el mes de julio. En el medio van a haber una serie de incrementos que son a cuenta de la movilidad de junio. Es bastante confuso de explicar, medio laberíntico. De hecho, hay mucha discusión. Hay un grupo de chat de funcionarios de gobierno que está que arde, sale humo de ahí, porque hay muchos funcionarios directamente vinculados a esto que no terminan de entender. ¿Cómo es verdaderamente el Me deja más tranquilo eso, sí. Que no lo terminen de entender ellos, si no porque lo que yo entiendo es que es 12,5% y no IPC. IPC a partir de julio. Es lo que entendí.
Pero lo que dan por seguro está es que mejor el lo que aumento vos del mes de decís. abril iba a ser 27.1%, algo por el estilo. Creería que es 12,5, nada más. Pero tiene que haber alguna forma de actualización. Es que la fórmula se establece a partir del aumento de este mes, va a ser 12,5, y Bueno. la actualización con tip-off con la fórmula de movilidad recién se patea para el mes de julio. No importa. Bueno, veremos En todo caso, va a regir la fórmula que está vigente. El 12,5 es un plus. Tiene Ajá. que ver con una recomposición del haber mínimo. Sí, Pero sí. después va a haber una actualización, ya sea con la fórmula vigente, la que viene de arrastre de la administración anterior, o con la nueva fórmula. El empalme sí, y eso se lo dejó por sentado, va a ser recién a partir de julio, y en el medio van a haber una serie de compensaciones. Claro. A partir de julio ya se va a tomar como referencia la inflación de 2 meses antes y se va a seguir haciendo ese ajuste mes a mes. Esa es la Ajá. gran diferencia respecto de la fórmula jubilatoria actual, que viene del periodo de Alberto Fernández, que el ajuste se hacía trimestralmente. Así es. Bueno, veremos entonces, vamos a seguir hablando sobre el tema de la cuestión de los jubilados, pero ahora vamos a hablar sobre un proyecto que corresponde a la diputada Agustina Propato y que tiene que ver con una cooperación que pueda existir entre las policías interprovinciales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y de eso nos va a hablar nuestra compañera Lourdes. Bueno, así es, José. Bueno, hay muchos proyectos que han estado dando vueltas con respecto a tratar y a darle de alguna forma solución y disminuir todo lo que tiene que ver con el narcotráfico o la narcocriminalidad. Es por eso que hubo un proyecto presentado por la diputada de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, Agustina Propato, quien propuso esto, principalmente que haya de alguna forma una definición para la situación que se está viviendo en Rosario, y con esto también poder abordar los problemas de seguridad que se están dando en aquella ciudad y en aquella provincia en general. Y para esto se necesita una colaboración entre las fuerzas policiales de diferentes provincias, es decir, ejecutar como una especie de comité de crisis para que puedan todas las fuerzas de seguridad interprovinciales trabajar cuando una jurisdicción en particular así lo precise. Por ejemplo, si el problema es en este caso en la provincia de Santa Fe, más precisamente en Rosario, que con una autorización previa y con intervención también del Ministerio de Seguridad, otras fuerzas policiales de otras provincias puedan participar juntos y mancomunados también combatiendo la narcocriminalidad, ¿no? Bueno, la próxima placa explica un poquito mejor de qué se trata esto y cuáles son los pormenores de esta iniciativa, que el proyecto cuenta con el apoyo de algunos de sus pares, como Gisela Marciota, Ricardo Herrera, Micaela Morán y Eduardo Tognoli. Eduardo Tognoli, que por supuesto, como ustedes saben, y si no lo saben, es uno de los diputados que ha también trabajado intensamente y ha puesto en la mesa todo lo que es el problema del narcotráfico y cómo está viviendo la provincia de Santa Fe hoy estos grandes problemas de hecho, él es santafesino. Inseguridad. Por eso, porque él es santafesino, es que ha propuesto y también es firmante de este proyecto, ¿no? También establecer así un marco legal que permita la colaboración entre las fuerzas de las diferentes provincias, las fuerzas policiales, por supuesto, para hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado. Ese es el objetivo principal de este proyecto. En la próxima placa vamos a también intentar entender qué es esto, ¿no? Que el personal de las fuerzas policiales afectadas estarán bajo una jurisdicción federal. O sea que, por ejemplo, si el conflicto está en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, bueno, que haya colaboración por parte de diferentes fuerzas policiales, aunque principalmente está abordado en lo que está pasando con la provincia de Rosario. Es para la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, Claro. perdón. Que tiene que ver más que nada con esto, ¿no? De poder pedir ayuda, de poder tener mayor soporte y mayor auxilio a la hora de la intervención policial, ¿no? Porque por ahí estaba la duda de decir, bueno,
cómo es que trabaja, por ejemplo, el Ejército, que era un proyecto que estaba hablando el otro día, que había sido presentado creo que por Patricia Bullrich, si no me equivoco, un proyecto que, bueno, hablaba de la intervención del Ejército, de los militares también en la calle. La lucha contra el narcotráfico. En la lucha contra el narcotráfico. Entonces, de alguna manera, esto lo que va a pedir es la intervención de la policía, ¿sí? Las policías interprovinciales. También en esta necesidad de una acción coordinada para que, bueno, a nivel nacional plantee la posibilidad de que los gobernadores puedan solicitar la colaboración interprovincial policial en situaciones donde esté en peligro la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes. Sabemos que hasta hace poco estuvimos viviendo situaciones de mucha angustia, o al menos los que estamos en la Ciudad de Buenos Aires veíamos, y también del resto del país, cómo la gente estaba realmente asustada por lo que estaba pasando en Rosario, que había toque de queda, que la gente no iba no iba a trabajar, o los más chicos no iban a los colegios, que se frenaba la actividad bancaria, también la actividad, en este caso, principalmente de transporte, de los micros, de los taxis. Bueno, el tener que andar con miedo, ¿no? Ahí lo vemos en la próxima, a ver si está una placa más. En la intervención se va a solicitar, a partir de esto, la intervención al comité de crisis, previsto en la ley 24.059, con la inclusión, lo que decíamos, del Ministerio de Seguridad de la provincia, que brinde colaboración mancomunada entre cada una de las fuerzas interprovinciales. Claro, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el caso del narcotráfico se trata de un delito federal, justamente, que bueno, hay mucha polémica en torno al hecho de que, bueno, hasta qué punto puede intervenir las fuerzas provinciales, y bueno, tratándose de una cuestión que trasciende las cuestiones de que tiene que ver a lo que establece la ley con respecto a esas situaciones. Y bueno, siempre la diputada Propato es una persona que está muy preocupada por las cuestiones, muy empapada con el tema de la cuestión de seguridad, justamente, y bueno, por ese lado va en este caso esta iniciativa que bueno, justamente... Es muy importante también porque hace foco en esto, ¿no? En este caso es requerir el empleo del personal de las fuerzas policiales provinciales con el acuerdo de los poderes ejecutivos provinciales convocados también, ¿no? De que haya una intervención mucho más grande, ¿no? Donde se involucren también la política para, de alguna forma, tener este verdadero compromiso de darle pelea al narcotráfico, que es lo que hoy está acechando a la ciudad de Rosario, donde la gente realmente está con miedo, ¿no? Donde hay, bueno, mensajes y amenazas constantemente, donde están las balaceras, donde, se dan estos ajustes de cuenta o estas amenazas de muerte que realmente asustan mucho, ¿no? Y a veces hay familias atrás que trabajan, que realmente no tienen por ahí otra opción y que dicen, bueno, listo, nos vamos, dejamos todo y escapamos, ¿no? De todo esto. Que realmente llega un punto donde ya no se puede escapar y la gente vive con miedo. Así es, bueno, y siguiendo con ese tema, bueno, hoy veíamos una de las informaciones más resonantes del día fue una amenaza que alcanzó nada menos que al jugador Ángel Di María. Ángel Di María. Justamente, bueno, una amenaza muy burda, inclusive, que dejaron a los padres, donde viven los padres de Ángel Di María, respecto de que no vuelva a la provincia. Y yo me preguntaba a veces porque, bueno, en estas situaciones, cuando la situación transgrede algunos límites, evidentemente me preguntaba si no será que en este caso puntual de Ángel Di María tenía que ver a lo mejor la cuestión futbolística, que también tiene que también está muy emparentada con la cuestión de los narcos ahí. El hecho de que, bueno, Ángel, el jugador de la selección, ya anticipó que quiere terminar su carrera en Rosario Central, donde la inició. Y bueno, y ya sabemos de la fuerte rivalidad que hay entre Rosario Central y Newell's Old Boys, justamente. Y me preguntaba si a lo mejor no había alguna cuestión que pasaba por el lado futbolístico específicamente, y en este caso se entrecruzan todos los temas. Hay vínculos muy estrechos entre las barra bravas con los grupos del narco. Muchas veces
el narcotráfico recluta como Claro. mano de obra sicaria a violentos que forman parte de los grupos barra bravas de estos dos principales clubes que tiene la ciudad de Rosario, que son Newell's y Rosario. Entiendo que tu lectura tiene que ver con que podría ser los De autores una- de estas amenazas serían de Newell's Old Boys de Rosario, ¿no? Por ejemplo, claro, que se mezclara, que de golpe en esta cuestión de que está todo tan mezclado ahí justamente en Rosario en particular, en la provincia de Santa Fe en general, lamentablemente, y donde algunos sectores fueran más allá en cuanto a inclusive a no necesariamente que tuviera esto que ver con el narcotráfico, específicamente a eso iba puntualmente, y que se mandara una cuestión por ese lado. Pero bueno, esto ya lo tendrá que Bueno, pero no investigar es la el primer policía. astro futbolístico que recibe amenazas de este tipo. También la familia de Lionel Messi. Meses atrás nos desayunamos con que también habían grupos de violentos, mercenarios, que habían amenazado, no recuerdo si era al cuñado o al suegro de Lionel Messi en la ciudad de Claro, pero en Rosario. este Eso caso era también por el supermercado de Sí. la familia de la esposa. de Antonella Roccuzzo. Porque pasa que un poco como que, me imagino yo, que no son de meterse con las figuras No, futbolísticas puntualmente. Entonces a esto le veía un trasfondo que... Es para tomar que también podrían llegar a decir. foco mediático, ¿no? Más que nada También, es decir, también bueno, puede ser. amenazamos Pero a... esto sin interés de tratar de minimizar el caso. Mira, esto Por debe tener que supuesto que tener no. con el fútbol, no le prestan atención. Vos No, decís bueno, que lo esto es un tema habrá de barras, pero tampoco es para desmedrar lo que estamos planteando. Claro, La verdad que había como un código implícito de que las estrellas futbolísticas No no se se meten, tocan, ¿no? claro, Ese es el es- límite. Bueno, acá estamos sobrepasando todo tipo de límites. Me ya. llamó mucho la atención el tenor de esta amenaza, como para con un campeón del mundo, un ídolo realmente de los argentinos, como es uno de los campeones y de los más destacados en este caso, que Sí. me pareció como que no tenía nada que ver, independientemente de la cuestión de que sí, él, Di María, se ha pronunciado, ha puesto un crespón negro en sus redes sociales, por ejemplo. O sea, no es alguien que le ha pasado El tema por desapercibido, claro, y que desapercibido. no se ha metido en la cuestión. Y a lo mejor eso sí podía generarle estos dolores, estos disgustos como el que seguramente ha tenido. Pero bueno, obviamente, si yo fuera Di María, bueno, lo pienso 100 veces a partir de ahora de esta amenaza, la idea de retornar al club de mis amores para terminar mi carrera. Y a lo mejor un poco es que se salgan con la suya los barra brava que puedan llegar a haberlo hecho o los narcotraficantes que lo hayan Sí, porque a diferencia de hecho. Lionel Messi, Di María había expresado varias veces que tenía la vocación Claro, y el deseo volver. de terminar su carrera futbolística en Rosario Central, que es el semillero, ¿no? El lugar de donde salió y se catapultó al mundo. Bueno, con este tipo de amenazas te lo hacen pensar 8 veces, ¿no? Antes de Totalmente, tomar una claro. decisión que va a comprometer la seguridad de su familia y de él mismo. Así es, y bueno, y habíamos tocado el tema de la cuestión, que lo que habíamos vivido ayer, la conmemoración, y me parece que es un poco que valía la pena para seguirlo un poco más, por el hecho de que, bueno, hablábamos de las polémicas que se habían generado, a partir del hecho de que, bueno, yo dije ahí en un momento de tus placas el tema de la visión sesgada y de que lamentablemente algunos sectores de los grupos de los derechos humanos, bueno, pueden llegar a tener. Y bueno, en cuanto hubo ayer, por ejemplo, un pronunciamiento de parte de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que bueno, ella no fue por casualidad, me parece que tenía la intención de decirla, no lo dijo en el palco, específicamente una sentencia respecto del gobierno actual. Claramente ella hizo campaña en contra de esta administración. Y ella en 2 oportunidades ayer durante sendas entrevistas buscó decir lo mismo, y entonces habló en las 2 oportunidades con C5N y después con América 24, hizo referencia a que se vaya rápido este gobierno. Esa referencia la dejó. Sí, la Y que yo escuché es que dijo que Javier Milei era un extraño personaje y que, bueno, alentaba a la gente a cansar a Javier Milei hasta que cambie el rumbo de su política o que se vaya directamente del poder de forma anticipada. Por supuesto que es una declaración por lo menos polémica y, bueno, para muchos desafortunada también, porque, bueno, genera una sensación de desestabilización, un gobierno que ganó con la legitimidad
de los votos, ¿no? Claro. Y llama la atención de una persona que trabajó muchísimo para la recuperación. Sí, pero ya no de la llama tanto la democracia. atención esos posicionamientos políticos realmente, que, bueno, una persona que estaba muy alineada con la gestión anterior y, bueno, y lo que hizo, lo que sí llama la atención, Sí. ahí me retracto, es no, porque en última instancia uno puede tener posicionamientos políticos y está muy bien que los haga. Querría que no lo tuviera para no embanderar a todo el sector que representa, pero sí en este caso, bueno, transgredir un límite de Sí. hablar de una desestabilización como puede ser sin lugar a dudas tomada. Y ella también supongo que estaría, digamos, sujeta a cierta sensibilidad vinculada a lo que ella considera una serie de provocaciones que hubo durante todo ese día. También hubo rumores de indultos a militares, se habló de que la cifra no era de 30.000 desaparecidos. Pero hay de hecho, límites que no podés cruzar. Hay límites que no podés cruzar, claramente. Bueno, eso, y menos eso corre para todos los sectores claro, políticos, totalmente, ¿no? sí, totalmente. Y corre para los propios políticos también, que a lo mejor sí pueden hablar de política, pero quedaría muy mal visto que uno puede criticar todo lo que quiera criticar, pero no decir, bueno, que se vayan antes. Sí, no creo que ella esté orgullosa de haber dicho eso. Pero lo dijo dos veces. Imagino que Dos tiene que veces, ver o sea, con que ella considera que hubo violencia, ¿no? En una serie de expresiones de parte de referentes del oficialismo, bueno, ninguneando o quizás quitándole seriedad y gravedad a lo que fue el terrorismo de Estado y poniéndolo, si se quiere, en un pie de igualdad respecto de la violencia ejercida por las organizaciones guerrilleras. Una persona que perdió una hija a manos de la dictadura sangrienta y que también recuperó a su nieto que había sido apropiado tantos años después. Por supuesto que todo ese tipo de expresiones no le es inocua, ¿no? Y seguramente estaría, bueno, presa de un sentimiento de animosidad, teniendo en cuenta esa serie de provocaciones. Por eso uno lamenta que personalidades con la trayectoria de Estela de Carlotto, que es una referente también. Que transgreda esos límites cuando uno no lo esperaría. Bueno, ella siempre tuvo una tesitura mucho más moderada que la de, por ejemplo, Eve Bonafini, fallecida hace no mucho tiempo, la titular de Madres de Abuelas, de la Asociación Madres de Abuelas de Plaza de Mayo. Siempre hubo como esta diferenciación entre la Estela de Carlotto más republicana o como más apegada a ciertos parámetros civilizados, ¿no? De comportarse y de expresarse. Por eso quizás llama la atención este llamado a una interrupción de un gobierno democrático. Que lo dijo de la manera que lo dijo. Y lo dijo dos veces, insisto. O sea, por eso a mí me parece que muchas veces se malinterpretan las cosas o se interpretan cuestiones que se dicen al pasar, pero cuando, bueno, en dos entrevistas la buscó decirlo, entonces es lo que más hace ruido. Pero estamos hablando de un gobierno que es democrático y que lo votó, en este caso, como lo resalta mucho el gobierno nacional y el presidente y la vicepresidente, el 56%. Así es, ¿no? Bueno, no lo dijo, sí, aclarémoslo, en el discurso que ella dio, que me parece que en ese sentido estuvo más concreta, más correcta en cuanto a dijo lo que quería decir pero no salió a arengar nada contra el gobierno necesariamente, independientemente de que marcó diferencias, obviamente que está totalmente en todo su derecho, y habló de una ley contra el negacionismo, fue lo que pidió. Nosotros creo que el año pasado nos cansamos de hablar del tema ese porque había muchísimas informaciones, no nos cansamos porque no quisiéramos hablar del tema, sino que había mucho proyectos que se presentaron a lo largo del año y mucha discusión que se armó en torno al tema. No nos parece que en este momento vaya a avanzar una iniciativa en ese sentido, no lo hizo el año pasado tampoco, pero Estela de Carlotto pidió una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios que desestimen los crímenes de la dictadura. Me llamó un poco la atención el comunicado en realidad de este video alusivo a la fecha que subieron desde Casa Rosada, ¿no? Que un poco es lo que dice la famosa historia de verdad y justicia completa. Completa, claro. ¿No? Justamente por eso... una persona como Estela de Carlotto seguramente considera ese spot, digamos, la connotación que tendría ese spot es negacionista, ¿no? Claro.
Pero tiene todo su derecho de enojarse por eso, porque aparte tuvo toda la intención, justamente, de reivindicar una cosa. Lo que digo es que vos tenés que tener los famosos dos demonios, una ¿no? responsabilidad mayor en cuanto a contener lo que pienses o que vayas a transgredir algunos límites. Pero bueno, independientemente de eso, bueno, el video oficial, que ya se venía diciendo que había algo que estaban elaborando y que después se supo que era un video y que se desconocía el tenor que iba a tener, y se imaginaba que iba a pasar un poco por ahí. Sí, hizo un recorte muy particular, ¿no? Poniendo el foco únicamente en las víctimas de las organizaciones. Sí, ninguna guerrilleras. referencia al hecho de que tampoco lo hizo la vicepresidenta de la Nación cuando habló de no mezclar a los militares con el narcotráfico. Dijo, porque después les va a pasar con la lucha contra el narcotráfico, porque después les va a pasar lo que les pasó en el 76, no en el 76, a partir del juzgamiento de la Junta, pero claro, omitiendo el hecho de que no es que les pasó a todos, sino que les pasó a aquellos que, cometieron crímenes de lesa humanidad, justamente. O sea, no fue por atacar al terrorismo como fue la letra que se emitió en ese momento de parte de un gobierno democrático originalmente, que fue luchar contra el narcotráfico, y después lo que se juzgó fue los crímenes aberrantes, no necesariamente el hecho de que se hubiera apelado a la ley, porque en ese momento estaba habilitados para hacerlo, pero bueno, nos fuimos para pero está bueno porque es un momento también en el que se busca esto de la conmemoración y la reflexión. Me parece que mucha gente lo hace y muchas otras no. Capaz el que más lo hace es aquel que después lo vemos en la plaza, posteando algo, teniendo capaz un sentimiento más de entendimiento de la situación, porque ya desde el mismo momento en el que intentamos entender una historia, es un acto de conmemoración, ¿no? Sí. No necesariamente tenemos que salir con el pañuelo blanco, ¿no? Ni un montón de otras cosas que son alusivas, pero sí el tener una intención de entender y conocer cómo fue la historia y escuchar, todas las versiones de la historia, o la mayoría de las versiones de la historia. Sí, por ahí lo novedoso de esta edición, de este nuevo aniversario del 24 de marzo, es que años anteriores no se ponía tan en entredicho, cierto relato vinculado a lo que pasó en los años 70, y acá se antepuso, esta visión de la memoria completa y de los crímenes perpetrados por organizaciones denominadas terroristas, ¿no? Por la actual administración. Veníamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? A un solo relato, y ahora aparecen, dos campanas, que antes existía ese relato, pero se manejaba dentro de circuitos más marginales. Ahora, esos grupos marginales llegaron a la primera plana de la conducción del Poder Ejecutivo Nacional y, tienen la capacidad para poder bajar esos mensajes y amplificarlos. Así es, nos recontrapasamos, así que vamos a una pausa y después la seguimos. Vamos. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con el resumen y bueno, hablábamos también de la cuestión de la movilidad jubilatoria, que justamente es uno de los temas que va a transcurrir durante toda esta semana. Yo estaba mirando a ver lo que vos decías y sí, va por ahí, me parece que sí, con esa cuestión de lo que decíamos respecto del 12,5% que se va a sumar al valor del IPC, que no está muy claro, por eso lo que vos decías, porque esa cuenta de los haberes de junio. Eso va a ser a partir de los haberes de mayo y junio. Perdón, de
de abril y mayo. Así en el es, caso del haber de marzo a cobrar en abril, entiendo que sí, que se toma como referencia la inflación del mes de febrero. Y eso la cuenta daba 13,2. Por eso este número acumulado de 27,1%, porque es lo que te da el 13,2 más el 12,5 que dispuso el gobierno. Ese sería el primer haber que cobrarían los jubilados. Después lo que tendríamos son incrementos que serían como cuenta, digamos, a cuenta de la movilidad que va a dar en junio, pero de acuerdo a la fórmula que está vigente todavía. Es bastante confuso, todavía hay cuestiones ahí a acomodar, se está dirimiendo, hay muchos funcionarios que no terminan de entender cuál es la mecánica de cómo... Pero la cuestión es que a partir de julio, ahí sí se produce el empalme de una fórmula a la otra. La fórmula que está vigente queda sin efecto y los saberes se van a actualizar mes a mes, teniendo en cuenta como único componente la variación de precios que mide el INDEC. Claro, y contemplando el hecho de que, bueno, a partir del mes de julio, el gobierno espera que la inflación esté por lo menos bastante más controlada, claro, esa es la palabra. Empieza a ser vamos a decir, el pico de la B corta que ya va subiendo, ¿no? Y que va mejorando la actividad económica. Veremos a ver si se da. Ayer los veía a Domingo Cavallo diciendo que, bueno, ya el mes que viene, ya el mes que viene ya tendría que estar en un dígito. La inflación en el mes de abril tendría que ser un dígito, me parece que es una visión bastante optimista, ¿no? Demasiado. Sí. Pero él lo decía como imposición, no necesariamente que va a estar así, sino como que tenían que lograr controlarla a un dígito. Me parece que es una... Ojalá, obviamente, pero es muy difícil que se llegue a ese valor. Es complicado también porque, bueno, por supuesto hay una política de ajuste que en este caso es implementada por el gobierno, pero a su vez hay una gran cantidad de despidos, ¿no? En el ámbito estatal, lo que por ahí produce esto de, bueno, estamos capaz bajando el déficit y demás, pero hay... Bueno, tasa de desempleo que avanza, ¿no? Claro, y que en este caso aumenta. Que es una de las cosas que reivindica siempre Alberto Fernández, que fue durante la gestión anterior bajó mucho la tasa de desempleo. De todas maneras, convengamos, estaba viendo el tema de los números de la cantidad de jubilados y la cantidad de trabajadores que son los que mantienen justamente los haberes jubilatorios, los trabajadores formalizados, que es una cifra que nunca crece, totalmente, que pasan los años y siempre se mantienen 6,5 millones más o menos, o sea que realmente, y crece mucho el nivel de la cantidad de jubilados, obviamente, que está cuantificada en 5.700.000. El alargamiento de la expectativa de vida de las personas, de los adultos mayores, se genera cada vez un desequilibrio mayor en la relación que hay entre aportantes activos y beneficiarios pasivos. Por eso el Poder Ejecutivo está pensando en una profunda reforma previsional que se va a dar conjuntamente con el debate de la reforma laboral que contemple esta situación. Hay que ver, después cuál es el matiz de esa reforma. Si va a haber un aumento de la edad jubilatoria, eso va a generar, por supuesto, una resistencia muy grande, ¿no? de la oposición y también de distintos sectores de la sociedad civil. Por eso hay que ver cuál es el tenor de la reforma que está pensando el gobierno, pero claramente la actual ecuación previsional no es sustentable, no es sostenible en el tiempo, y eso es lo que está leyendo el gobierno con la idea de prontamente poner la discusión aquí en el Congreso Nacional. Así es, y bueno, y cuando hablamos mucho del 24 de marzo también, ahora lo que se viene justamente la semana que viene es el 2 de abril, justamente, y acá tenemos un diputado nacional que, es un reconocido excombatiente, como es Aldo Leiva. Veamos lo que decía en Primera Mañana. El 14 de abril iniciamos nosotros el camino hacia, en principio, nuestro destino iba a ser la base San Julián o Puerto
Madryn. Eso es lo que se nos dijo en el regimiento. Entonces iniciamos el proceso para llegar primero a Entre Ríos. De Entre Ríos fuimos a Comodoro Rivadavia. O sea, ¿fueron por vía terrestre, en camiones o en avión? No, en tren hasta Entre Ríos. Y de Entre Ríos, ahí fuimos en avión hasta Comodoro Rivadavia, y Comodoro Rivadavia después fuimos a Río Gallego. Nosotros tenemos que partir de la base de que no solamente en ese tiempo, sino en las actuales circunstancias, el país no está preparado para un episodio de esta naturaleza con fuerzas que representan a la OTAN. Es imposible en la mente de cualquier ciudadano o ciudadana que tenga un poco de sentido común pensar que uno puede ir a combatir en condiciones decorosas ante un enemigo tan poderoso. Bueno, pasa que lo que planteaban ellos es que nosotros íbamos a hacer una especie de custodio en la zona sur, y quienes iban a la isla iban a ser parte de ese territorio porque se suponía que los ingleses no iban a venir. Eso es lo que nos decían en el ámbito del régimen. Sí, bueno, de hecho hubo muchos soldados acantonados en Comodoro Rivadavia que son los que están reclamando ahora el reconocimiento que según ellos no les llegó nunca. Ahora pregunto, ¿y finalmente a Malvinas cuándo llega usted? A fines de abril, no recuerdo si fue 28 o 29, lo que sí recuerdo con precisión es que el 1 de mayo, cuando bombardean el puerto argentino, nosotros ya estábamos en... 1 de mayo. El 1 de mayo, perdón. No me acuerdo, le pregunto a usted, no tenía la certeza, no le pregunté, no tengo ni... No, 1 de mayo, cuando bombardean el aeropuerto, nosotros ya estábamos en la isla. ¿Y el 14 de junio? 14 de junio estuve el... 11, 12, 13 y 14, fundamentalmente entre las noches, entre el 12 y 13 y amanecer el 14, en combate en el Monte Dos Hermanas. Leiva tiene el mismo trauma que tiene todo el resto. Lo que Leiva consiguió es poder reinventarse y a partir de esas experiencias terribles trató de convertirla en fortaleza en la vida, y eso ha hecho que Leiva pudiese desarrollar una carrera política prácticamente desde que regresé de Malvinas. Tengo las mismas sensaciones, los mismos fantasmas que tienen el resto de mis camaradas, y de hecho he hecho y sigo haciendo terapia siempre. Si en algo coincidimos todos es en eso, porque lógicamente se había creado una expectativa en la sociedad argentina, se recurrió a una cuestión muy cara a los sentimientos de la sociedad en su conjunto, y la derrota fue catastrófica y devastadora para el proyecto que tenía la Junta Militar, que era de perpetuarse en el poder, porque a partir de ese hecho que ellos programaron, que ellos proyectaron, pensaban sin duda quedarse por mucho tiempo. La derrota, siempre digo, fue una especie de consuelo. Si de algo sirvió la sangre derramada fue generar ese despertar en la sociedad argentina y ser el paso previo a la recuperación de la democracia. Escuchábamos al diputado Aldo Leiva, bueno, contando en primera persona lo que fue la guerra de Malvinas, bueno, por él la vivió como soldado, y contando, bueno, detalles de lo que fue, cómo vivió él justamente esos días de 1982, cuando le tocó estar en las islas, cuando le tocó estar en datos inéditos, ¿no? Por lo menos para uno, están durante el bombardeo, el inicio de los bombardeos el 1 de mayo. Y bueno, él siempre tiene, bueno, hacían referencia también a ese proyecto, a ese reclamo que tienen los veteranos de guerra, los autodenominados veteranos de guerra, justamente continentales. Sí, los TOAS, ¿no? TOAS, claro, los que operaron en el continente, que sirvieron, que digamos, realizaron funciones vinculadas a esa conflagración bélica, pero no estuvieron directamente en el campo de batalla.
Claro que oficialmente siglas. no se los conoce como veteranos de guerra, bueno, estuvieron en la guerra, pero sí ellos dicen que bueno, estuvieron pendientes de que los enviaran, porque estaban ahí, eran la reserva y ya les tocaba a ellos ir y que estuvieron viviendo una situación, porque revivamos aquellos tiempos, en cualquier momento se hablaba de que iban a empezar los bombardeos en el continente. Por ejemplo, se hablaba de que llegaran justamente las naves inglesas hacia los puertos o las ciudades del sur del nuestro país. Sí, lo que están pidiendo es una indemnización, una reparación histórica equivalente a todos aquellos que recibieron ese reconocimiento, producto de haber servido a la patria, ¿no? En este conflicto que dejó una huella imborrable y que generó también un trauma muy importante para todas aquellas personas. Lo comentaba en primera persona el diputado Leiva, que él también sufrió este trauma, pero que logró reinventarse, ¿no? A partir de haber empezado esta carrera como dirigente político en su provincia y después dar el salto a la política nacional, ¿no? Es diputado ya desde hace varios años. Postraumático, ¿no? Que te queda después de una guerra y que por ahí es difícil, ¿no? Superar y avanzar. Muchos recuerdos y aparte muchos compañeros que capaz murieron en el campo de batalla, ¿no? Él recuerda, sí, claro. Y se calcula que la cantidad de excombatientes, de veteranos que se quitaron la vida por no haber podido superar, bueno, el estrés postraumático de la guerra, es equivalente a la cantidad de bajas que tuvo el ejército argentino durante la guerra de Malvinas. Así que y bueno, eso habla del impacto psicológico que tiene sobre una persona el hecho de haber enfrentado a las atrocidades de una guerra. Claro, morir a compañeros tuyos, ¿no? Bueno. Sí, después tener que seguir con la vida normal, como si nada hubiese pasado. Y además sin el reconocimiento por parte de la sociedad, que recién se generó ese consenso muchos años después. Pero cuando llegaron por haber perdido en la guerra, no fueron recibidos como héroes de guerra. Eso llegó varios años después. De hecho, esta fecha, que se denomina Día Nacional del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, recién fue instituida por ley en noviembre del año 2000, recién en ese momento. O sea, ya había pasado casi 20 años de la guerra, ¿no? Y a partir del año 2006 se instituyó como feriado nacional inamovible, porque hasta entonces era feriado, pero desde el 2001, fue feriado, pero se podía mover la fecha en función de cómo caía dentro del calendario. Un reconocimiento que evidentemente es muy justo para los veteranos de Malvinas. Y bueno, y a propósito de esa referencia que hacíamos a los veteranos continentales, así que no son reconocidos oficialmente como veteranos de guerra, porque no participaron de la conflagración, pero de manera directa. Pero bueno, el diputado Leiva tiene justamente un proyecto presentado sobre el tema, y recuerdo que en un acto que hubo en el Senado de la Nación hace un par de años, hubo una en referencia a esa iniciativa, y él decía que era una promesa que tenía para con los veteranos, para los que él considera veteranos de guerra, justamente seguir bregando por esa iniciativa que pueda llegar a buen puerto, y si vale el término. Sí, los veteranos que participaron en el TOAS, ¿no? El Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que no solamente incluye lo que es el territorio estricto de las Islas Malvinas, sino también continente, bueno, todas las fuerzas que se movilizaron para estar disponibles en caso de ser parte logística convocadas para servir a esta causa, ¿no? Que fue esta guerra que terminó en una derrota, lamentablemente, para la Argentina, y seguimos peleando por la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas inclaudicablemente, ¿no? Así es, y bueno, y también en las últimas horas hubo una presentación de parte de el bloque de la UCR de la Cámara de Diputados para sumar el tema de la educación al Pacto de Mayo. Realmente recordemos el Pacto de Mayo, lo hemos citado varias veces, la cantidad son 10 propuestas,
que las vamos a, si quieren, las repasamos rápidamente, Sí. pero son inviolabilidad de la propiedad privada, equilibrio fiscal innegociable, reducción del gasto público, una reforma tributaria, rediscutir la coparticipación federal de impuestos, una reforma laboral moderna, una reforma previsional, una reforma política estructural y la apertura del comercio internacional, de manera que la Argentina, bueno, vuelva a ser protagonista Y ese del es el mercado programa global. del gobierno. Lo que llama la atención es que el gobierno, el oficialismo diga, bueno, pero ¿quién podría estar en contra de estas premisas básicas? Bueno, probablemente todas las fuerzas políticas que compitieron con una plataforma política e ideológica diferente. Digo. Claro, pero bueno, a estas 10, a este decálogo de buenas intenciones. Los mandamientos de Lourdes. Los mandamientos que subió a reescribir en el monte Sinaí. Moisés, sí. Moisés. Así es, bueno, el bloque de la Unión Cívica Radical quiere sumar el tema de la educación a ese pacto y, bueno, lo hizo una declaración justamente que como aporte, justamente para Bueno, hacerlo, ahí y bueno, sí podría haber un acompañamiento transversal de todo el arco político. En el terreno de la educación. que no creo figura nada. justamente en este decálogo, pero, Sí. pero bueno, está bueno que lo Recordemos que en propongan. algún momento el gobierno había querido instalar un proyecto que tenía que ver con declarar como necesidad esencial a la Sí. educación cuando fue más o menos en el mes de febrero. Creo que todavía no habían finalizado las sesiones extraordinarias. Esto de poder trabajar la educación como un servicio esencial, pensando también en la asistencia de los docentes igual a las aulas. Sí, para evitar la huelga docente. Para evitar la Eso huelga de hecho docente. estaba dentro del decreto. diseño de la ley de bases, ¿no? Sí. Original. Sí, Después, sí, sí. en esta segunda versión, que el gobierno está a punto de mandar al Congreso Nacional, No figura esto esa. quedaría fuera, ¿no? Del menú. Ya vendrá en una ley, en una reforma Sí. laboral que también, bueno, figura en Sí. este decálogo. Hay un proyecto de Alejandro Finocchiaro, que Claro. vale resaltar también que quedó Con al frente de la Cristian Ritondo. Comisión de Educación. Un proyecto, me decía... Con Cristian Ritondo. Ah, bien. Bueno, Para tratar en este caso... para aclarar esencial la educación y de esta la manera educación. garantizar por lo menos un 90% de cobertura cuando los sindicatos docentes llaman a una medida de fuerza. Ahora bien, en el caso de los diputados radicales, lo que proponen es, en esa reforma educativa que piden que sea sumada a estas 10 políticas de Estado que establece el pedido de Javier Milei para firmar el 25 de mayo, pero harían cuestiones tales como, por ejemplo, escolaridad en sala de 3, que sea obligatoria para todos los niños. Dice, por ejemplo, alfabetización del 100% en primer grado, que se puede alcanzar ese rubro. Estas también es un decálogo de buenas intenciones también, no sé si son 10, no, yo tengo algunas nada más, pero está bueno que pongas la vara, en realidad no es tan alta. No, pero que se establezcan pautas básicas. Claro, pero impulsar programas de terminalidad del secundario, por ejemplo, cosas indispensables realmente, jerarquizar el Recuerdo rol que en de San la Luis había un educación. plan que era el plan PIE, que con eso terminaba la educación secundaria, ¿no? Claro. Era formas para que muchos pudieran finalmente cerrar esa etapa, ¿no? Teniendo en cuenta que así se podía achicar las brechas laborales y también de la escolaridad secundaria. Así es, y bueno, eso me remite un poco al plan Progresar, que estuvieron a punto tuvo media sanción y la idea era que fuera ley para justamente que no tuviera que estar a tiro de decreto, porque ahora no sé cómo es que está justamente, cómo está el cumplimiento, hay críticas respecto del cumplimiento del plan Progresar, justamente no está claro si se va a instituir para este año. Tampoco está en el tema de las inscripciones, si se ha habilitado, pero bueno, son cuestiones que bueno, tienen que ver un poco con aquellas personas grandes que quieren recuperar y que quieren reinsertarse en el tema educativo. Y bueno, y también entonces lo que decía, jerarquizar el rol educativo de los educadores, justamente porque justamente si nosotros queremos mejorar la educación, lo que hay que establecer es, bueno, atender no solamente los salarios de los docentes, pero sí atenderlos, Sí, por pero supuesto. sí, obviamente, tratar de que tengan... La necesidad de la educación.
Claro, y que estén ellos justamente puedan garantizar que la calidad de la enseñanza cumpla con los cánones que se establezcan para lograr esos objetivos. Es una propuesta que hicieron, que elevaron los del bloque radical. Lo que decís vos, José, es un decálogo de buenas intenciones, pero realmente y genuinamente ojalá tengan éxito, porque en este tema sí, uno diría, ¿quién podría estar en contra, ¿no? de todas estas reformas que promueven y son proclives a mejorar los estándares de la educación, ¿no? En todos los niveles. Y hubiera estado bueno que estuviera en el decálogo justamente de las 10 políticas de Estado, ¿no? Está bien, no está, bueno, se lo puede sumar o independientemente de que si se lo sume, que se lo establezca a través de leyes o a través de propuestas o planes que se pongan en marcha y que, como dice Sebastián, o sea, nadie va a poder estar en desacuerdo con estas iniciativas que me parece que de todas maneras sí. Pero no es la prioridad, la primera prioridad del gobierno es sanear las cuentas fiscales, es generar una nueva reforma tributaria. Me parece que, digamos, dentro de estos 10 puntos que el gobierno incluyó en esta convocatoria de mayo están las prioridades realmente del gobierno, que pasan por eso, por generar equilibrios en las cuentas fiscales y en la cuenta financiera. Después todos los demás temas se pueden poner sobre la mesa, pero el gobierno quiere salvaguardar y garantizar que todos estos puntos van a tener un acompañamiento mayoritario, porque de esa forma va a poder implementar su plan de gobierno. Así es, y nos quedamos sin tiempo ya. Llegamos al final de esta edición. Gracias, Eva. No, gracias a vos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Lourdes, que termines bien tu día. Bueno, hay que seguir trabajando, pero bueno, mientras tanto agradecemos los llamados y los mensajes de la familia y de los amigos. Así será. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 14:30. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición.